Hoy cuento esto no con orgullo, sino con vergüenza, pero también con gratitud, porque si Dios pudo rescatar a alguien como yo, entonces nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su gracia. Durante mucho tiempo fui conocido como un pastor. Predicaba, oraba por las personas y levantaba las manos en el altar como cualquier líder cristiano. La gente confiaba en mí. Muchos incluso decían que sentían paz cuando escuchaban mis palabras. Pero lo que nadie sabía era que todo era una mentira. Detrás de ese púlpito había un hombre que servía a las tinieblas, un brujo, un hombre que había dedicado su vida a rituales ocultos, sacrificios y pactos con fuerzas que hoy sé que provenían del enemigo. Durante años engañé a una iglesia entera. Y lo peor de todo es que buscaba a las personas más fieles para convertirlas en parte de rituales que nunca debieron existir. Hasta que una noche algo ocurrió. Algo que casi me cuesta la vida, algo que cambió todo lo que creía saber sobre Dios. Mi nombre es Samuel Vargas, y esta es la historia de cómo un brujo que se infiltró en una iglesia terminó encontrando al Dios verdadero. El primer día que entré a esa iglesia lo hice con un propósito muy claro. No buscaba salvación, no buscaba a Dios, buscaba víctimas en ese momento de mi vida. Yo llevaba más de 15 años practicando brujería. Había sido iniciado por un hombre mayor cuando apenas tenía 20 años. Él me enseñó rituales, invocaciones, sacrificios y sobre todo me enseñó algo que en ese mundo se repite constantemente. Las almas entregadas a Dios tienen un valor especial. En aquel entonces no entendía completamente lo que eso significaba, pero con los años lo fui descubriendo. En los rituales más oscuros, aquellos que prometían poder, dinero o influencia, siempre se hablaba de lo mismo. Personas con fe, personas que oraban, personas que buscaban a Dios con sinceridad. Por eso terminé frente a esa iglesia. Era un templo mediano en una ciudad tranquila. Nada demasiado grande, pero lo suficiente para tener una congregación estable. Desde afuera parecía un lugar normal. Personas entrando los domingos, familias, niños corriendo en el estacionamiento, pero para mí, en ese momento, era simplemente un campo de caza. Recuerdo que me quedé sentado en mi coche varios minutos observando a la gente entrar. Todos parecían felices. Algunos se abrazaban, otros levantaban las manos mientras cantaban desde adentro del templo. No voy a mentir, en ese momento sentí algo extraño, una pequeña incomodidad. Como si una parte de mí supiera que ese lugar no me pertenecía, pero ignoré ese sentimiento. Había hecho cosas mucho peores que entrar a una iglesia con malas intenciones. Así que respiré profundo, abrí la puerta del coche y caminé hacia la entrada. El sonido de la música se hacía más fuerte a cada paso. Cuando abrí la puerta del templo, lo primero que vi fue a la congregación cantando. Algunas personas tenían los ojos cerrados, otras levantaban sus manos. La atmósfera era completamente diferente a los lugares en los que yo estaba acostumbrado a moverme. En los rituales de brujería todo era oscuro, pesado, cargado de tensión. Pero aquí había paz. Eso fue lo primero que noté. Una mujer de edad mediana se acercó a mí con una sonrisa amable. «Bienvenido», me dijo. «¿Es tu primera vez aquí?». Asentí. «Sí, nos alegra tenerte con nosotros». Me señaló un lugar donde podía sentarme y regresó a saludar a otras personas. Me senté en la última fila. Desde ahí observé todo. El pastor estaba en el altar guiando la adoración. Era un hombre de unos 50 años, con voz tranquila y una presencia que inspiraba respeto. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la gente. Se veían sinceros. Eso era exactamente lo que estaba buscando. En los meses siguientes comencé a asistir regularmente. Al principio solo observaba. Aprendía cómo hablaban, cómo oraban, cómo funcionaba la iglesia. Luego comencé a acercarme más a las personas. Les hablaba después del servicio. Escuchaba sus testimonios. Me gané su confianza poco a poco. Siempre he sido bueno manipulando a la gente. En el mundo de la brujería eso es casi una habilidad necesaria. Con el tiempo empecé a ayudar en pequeñas tareas dentro de la iglesia. Organizar sillas, colaborar en eventos, incluso ayudar con algunas lecturas bíblicas durante las reuniones. La gente empezó a confiar en mí.
Decían que tenía sabiduría, que hablaba con profundidad. Si tan solo hubieran sabido de dónde venía esa sabiduría. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. El pastor de la iglesia enfermó. Al principio parecía algo temporal, pero con los meses su salud se deterioró más de lo esperado. Llegó un punto en que ya no podía predicar cada semana. La congregación comenzó a buscar ayuda. Necesitaban a alguien que pudiera compartir la palabra mientras él se recuperaba. Una noche, después de una reunión de oración, uno de los líderes se acercó a mí. Samuel me dijo: «Hemos escuchado cómo hablas de la Biblia. ¿Te gustaría predicar el próximo domingo?» Recuerdo ese momento perfectamente, porque en ese instante comprendí que las puertas estaban completamente abiertas. Sonreí con humildad. Si creen que puedo ayudar, lo haré. Lo que ellos no sabían era que acababan de poner a un brujo en el púlpito de su iglesia. El primer domingo que subí al púlpito, recuerdo que mis manos no temblaban. Eso puede parecer extraño, considerando que estaba a punto de predicar en una iglesia cristiana siendo un brujo que había dedicado su vida a prácticas oscuras. Pero la verdad es que yo ya estaba acostumbrado a mentir frente a muchas personas. La manipulación siempre fue una de mis mayores habilidades. Mientras caminaba hacia el altar, la congregación me miraba con expectativa, algunos sonreían, otros asentían con la cabeza como señal de apoyo. Para ellos yo era simplemente Samuel, el hermano que había estado ayudando en la iglesia durante meses. Para mí, en cambio, ese momento era algo completamente diferente. Era una puerta, una oportunidad. Cuando tomé el micrófono, miré a toda la congregación por unos segundos. Había familias completas sentadas juntas, niños al lado de sus padres, ancianos que llevaban años sirviendo en la iglesia. Todos confiaban en mí y yo sabía que no debía cometer errores. Abrí la Biblia que tenía frente a mí y comencé a hablar. Había pasado semanas estudiando cómo predicaban los pastores, escuché sermones, memoricé versículos, observé la manera en que hablaban sobre la fe, el perdón y la salvación. Pero lo más importante que aprendí fue algo muy sencillo. Las personas escuchan con el corazón. Y si sabes tocar ese corazón, pueden creer cualquier cosa. Hermanos, comencé diciendo con voz tranquila: «Hoy quiero hablarles sobre la fe en los momentos difíciles». Algunas personas levantaron la mirada con atención. Muchas veces pensamos que Dios solo está presente cuando todo va bien. Continué: «Pero la Biblia nos enseña que Él está con nosotros incluso en medio de las pruebas». Mientras hablaba, notaba cómo algunas personas asentían con la cabeza, otras cerraban los ojos en señal de reflexión. Era fácil, demasiado fácil. Cité algunos versículos que había aprendido. Hablé sobre confiar en Dios, sobre mantener la esperanza, sobre orar constantemente, palabras que para ellos tenían un significado profundo, palabras que para mí, en ese momento, eran simplemente herramientas. Cuando terminé de predicar, la congregación aplaudió suavemente. Varias personas se acercaron después del servicio. «Samuel, ese mensaje fue una bendición. Dios habló mucho a mi corazón hoy. Se nota que el Señor te usa». Recuerdo haber sonreído mientras escuchaba esas palabras. Pero dentro de mí había otro pensamiento. Todo estaba funcionando. Durante las semanas siguientes continué predicando. El pastor original todavía estaba enfermo, así que los líderes de la iglesia comenzaron a confiar cada vez más en mí. Incluso me pidieron que dirigiera algunos estudios bíblicos entre semana. Eso era exactamente lo que necesitaba, porque mientras más cerca estaba de la gente, más podía observarlos. En el mundo de la brujería, hay algo que se repite constantemente. Los rituales más poderosos requieren algo especial. No cualquier persona sirve. Los maestros que me entrenaron siempre decían lo mismo. Las personas verdaderamente entregadas a Dios tienen una energía espiritual diferente. En aquel tiempo yo creía completamente en eso. Por eso empecé a observar con atención a la congregación. ¿Quién oraba con más fervor? ¿Quién ayunaba? ¿Quién hablaba constantemente de su fe? Buscaba a los más devotos, a los más comprometidos, a los que verdaderamente creían en Dios. Uno de ellos era un hombre llamado Andrés. Andrés tenía unos 40 años, trabajaba como mecánico y siempre estaba dispuesto a ayudar en todo.
Era de esas personas que llegaban temprano a la iglesia para acomodar las sillas y se quedaban después para limpiar. Pero lo que más llamaba mi atención era su fe. Oraba con una convicción impresionante. Muchas veces lo escuché decir cosas como: Dios nunca abandona a sus hijos, o el Señor siempre tiene el control. Para mí, en ese momento, Andrés era el candidato perfecto. Empecé a acercarme a él poco a poco. Hablábamos después de los servicios, orábamos juntos, incluso llegué a visitarlo en su casa algunas veces. Su familia me recibía con respeto porque me veían como un líder espiritual, si tan solo hubieran sabido quién era realmente. Mientras tanto, fuera de la iglesia, mi vida seguía siendo completamente diferente. En un pequeño lugar alejado de la ciudad, tenía mi espacio para realizar rituales. Era un sitio oscuro, lleno de velas negras, símbolos antiguos y objetos que había recolectado durante años. Allí era donde realizaba los sacrificios, animales principalmente, gallinas, cabras, cosas que en ese mundo se consideran ofrendas. Cada ritual tenía un propósito: poder, protección, influencia, y cada vez que regresaba de la iglesia después de predicar, iba directamente a ese lugar. Recuerdo una noche en particular. Había terminado un servicio donde hablé sobre el amor de Dios y la importancia del perdón. La congregación había llorado. Muchos se acercaron al altar para orar, pero horas después yo estaba en aquel cuarto oscuro preparando un ritual. La única luz provenía de varias velas encendidas alrededor de un círculo dibujado en el suelo. El olor a sangre llenaba el ambiente mientras realizaba el ritual. Mencioné algunos nombres en voz baja: personas de la iglesia, personas que estaban completamente entregadas a Dios. En ese momento no sentía culpa, no sentía miedo. Creía que todo eso formaba parte de algo más grande. Creía que estaba obteniendo poder, pero lo que no sabía era que algo estaba comenzando a cambiar. Algo pequeño al principio, algo casi imperceptible. Cada vez que regresaba a la iglesia después de uno de esos rituales, sentía una incomodidad extraña, especialmente durante los momentos de oración. Había algo en ese lugar que me inquietaba, algo que no podía explicar. Una noche, después de un servicio donde la congregación estaba orando intensamente, Andrés se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y dijo algo que me dejó pensando durante días. Samuel, siento que Dios tiene un plan muy grande contigo. Sonreí como siempre, pero por dentro pensé algo completamente distinto. Si él supiera la verdad, si supiera lo que hago cuando salgo de esta iglesia. Pero Andrés no tenía idea. Nadie la tenía. Y yo estaba convencido de que todo seguiría bajo control. Lo que no sabía era que muy pronto algo ocurriría. Algo que sacudiría completamente mi vida. Algo que me pondría cara a cara con una verdad que jamás había querido enfrentar. Durante varias semanas, todo continuó exactamente como yo lo había planeado. Predicaba los domingos, dirigía estudios bíblicos entre semana y cada día ganaba más respeto dentro de la iglesia. Los líderes comenzaron a confiar en mí de una forma que incluso me sorprendía. Algunos ya hablaban de mí como si fuera el futuro pastor cuando el líder original decidiera retirarse. Para ellos yo era un hombre dedicado a Dios. Para mí era simplemente el disfraz perfecto. Pero al mismo tiempo algo estaba empezando a incomodarme. No era algo grande ni evidente. Era más bien una sensación pequeña que aparecía en ciertos momentos, especialmente cuando la iglesia oraba. Había noches en las que la congregación se reunía únicamente para orar. No había música fuerte ni predicación, solo personas arrodilladas hablando con Dios. La primera vez que participé en una de esas reuniones, sentí algo extraño. Las personas lloraban mientras oraban. Algunos hablaban en voz baja. Otros levantaban las manos con los ojos cerrados. Pero lo que más me sorprendía era la sinceridad. No era actuación, no era espectáculo, era real. Eso me desconcertaba. En el mundo donde yo había vivido durante años, todo estaba basado en manipulación, pactos, poder y control. Las personas buscaban beneficios personales, pero aquí la gente hablaba con Dios como si realmente lo conocieran. Una noche, mientras todos oraban, me senté en una de las últimas bancas del templo. Observaba en silencio. Andrés estaba arrodillado cerca del altar.
Sus manos estaban levantadas y hablaba con una convicción impresionante. Señor, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras vidas, pero sabemos que tu amor nunca nos abandona. Escuchar esas palabras me produjo una incomodidad que no esperaba. Durante años, yo había invocado nombres en rituales oscuros, había repetido palabras antiguas, aprendido símbolos y hecho sacrificios buscando respuestas, pero nunca había visto algo como esto. Personas hablando con Dios con tanta confianza. Recuerdo que desvié la mirada. No quería pensar demasiado en eso. Esa misma noche, cuando todos se fueron, regresé a mi lugar secreto. Era un pequeño edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie sospechaba de ese lugar. Desde afuera parecía completamente olvidado, pero adentro era diferente. Las paredes estaban cubiertas con símbolos que yo mismo había dibujado años atrás. Había velas negras colocadas en diferentes puntos, y en el centro del cuarto estaba el círculo que utilizaba para los rituales. Esa noche preparé todo como siempre. Encendí las velas, dibujé nuevamente algunos símbolos, preparé el sacrificio, pero cuando llegó el momento de comenzar el ritual, algo extraño ocurrió. No podía concentrarme. Las palabras que normalmente pronunciaba con facilidad se sentían pesadas, mi mente seguía recordando lo que había visto en la iglesia, las personas orando, las lágrimas, la fe. Sacudí la cabeza intentando apartar esos pensamientos. Concéntrate, me dije a mí mismo. Comencé a recitar las invocaciones. Pero entonces ocurrió algo que jamás había experimentado antes. Una de las velas se apagó sola. Al principio no le di importancia. A veces el viento podía entrar por alguna rendija del edificio. Encendí la vela nuevamente y continué. Pero unos segundos después, otra vela se apagó. Luego otra y otra. En menos de un minuto, la mitad del círculo estaba a oscuras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso nunca había pasado antes. Intenté terminar el ritual rápidamente, pero algo en el ambiente había cambiado. Había una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Finalmente apagué las velas restantes y salí del lugar. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Intentaba convencerme de que no significaba nada, pero una parte de mí sabía que algo estaba cambiando. Los días siguientes volví a la iglesia como si nada hubiera pasado. Prediqué otro mensaje. Saludé a las personas. Oré con algunos miembros de la congregación. Todo parecía normal, pero dentro de mí comenzaba a crecer una inquietud que no podía explicar. Una tarde, después de un estudio bíblico, Andrés volvió a acercarse a mí. Samuel me dijo con una sonrisa tranquila: ¿tienes un momento? Asentí. Nos sentamos en una de las bancas del templo, que a esa hora estaba casi vacío. Andrés parecía pensativo. Quería decirte algo que he estado sintiendo desde hace días, dijo finalmente. Lo miré con curiosidad. ¿Qué sucede? Él tomó aire profundamente antes de hablar. He estado orando mucho últimamente y cada vez que oro por la iglesia, también oro por ti. Eso no me sorprendió demasiado. Muchas personas en la iglesia decían que oraban por mí, pero lo que dijo después sí me sorprendió. Siento que Dios quiere hacer algo muy grande en tu vida. Sonreí ligeramente. Eso espero, respondí con calma. Pero Andrés negó suavemente con la cabeza. No hablo solo del ministerio, hablo de tu vida. Sus palabras me incomodaron más de lo que esperaba. ¿A qué te refieres? Él me miró directamente a los ojos. Siento que Dios quiere liberarte de algo. Por un segundo mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Todos tenemos cosas que Dios necesita cambiar en nosotros. Respondí intentando sonar tranquilo. Andrés asintió lentamente. Es verdad, pero a veces hay batallas más profundas. Se hizo un silencio incómodo. Yo no sabía qué decir. ¿Acaso sospechaba algo? Sabía quién era realmente, pero Andrés simplemente puso una mano en mi hombro. Voy a seguir orando por ti, Samuel. Luego se levantó y salió del templo. Yo me quedé sentado allí varios minutos, intentando entender por qué sus palabras me habían afectado tanto, intentando convencerme de que todo seguía bajo control. Pero esa misma noche, mientras regresaba al lugar donde hacía los rituales, una pregunta apareció en mi mente por primera vez en muchos años.
¿Y si ese Dios del que todos hablan realmente está escuchando? La gente seguía creyendo en mí. Eso hacía todo más fácil y al mismo tiempo más difícil, porque cuanto más confiaban en mí, más evidente se volvía mi engaño. Una noche, después de un servicio particularmente emotivo, algo ocurrió que marcó el inicio de lo que vendría después. La iglesia estaba llena ese día. Había personas que habían venido de otras congregaciones porque querían escuchar el mensaje. Durante la predicación hablé sobre el arrepentimiento, sobre cómo Dios siempre da oportunidades para comenzar de nuevo. Mientras hablaba, varias personas comenzaron a llorar. Al final del mensaje, algunos se acercaron al altar para orar. Eso era algo común en esa iglesia, pero esa noche fue diferente. Una joven se acercó temblando, con lágrimas cayendo por su rostro. «Pastor», me dijo con voz quebrada, «necesito oración». En ese momento, escuchar que me llamara pastor produjo algo extraño dentro de mí. Yo sabía que no lo era, pero para ellos sí lo era. «¿Qué sucede?», pregunté. Ella respiró profundamente antes de hablar. «He estado luchando con muchas cosas, pero hoy sentí que Dios me decía que debía entregarle mi vida completamente». La congregación comenzó a orar en silencio mientras ella hablaba. «Quiero cambiar, quiero dejar atrás muchas cosas malas que he hecho». Mientras escuchaba sus palabras, sentí un nudo en el estómago porque yo sabía algo que ella no sabía. Mientras ella hablaba de dejar atrás la oscuridad, yo vivía en ella. Puse una mano sobre su cabeza como había visto hacer a otros pastores muchas veces. «Vamos a orar», dije, y en ese momento ocurrió algo que jamás olvidaré. Cuando comencé a orar, las palabras no salieron. Mi mente se quedó completamente en blanco. Intenté hablar, intenté pronunciar una oración sencilla, pero era como si algo dentro de mí se negara. Un silencio incómodo se extendió por unos segundos. La joven seguía llorando frente a mí. La congregación esperaba. Finalmente logré decir algunas palabras rápidas, pero algo no estaba bien. Sentí una presión fuerte en el pecho. No era dolor físico. Era algo diferente, algo que me hacía sentir completamente expuesto. Terminé la oración lo más rápido posible. La joven agradeció y se retiró. El servicio terminó poco después, pero esa noche no regresé inmediatamente a casa. Me quedé solo en el templo. Las luces estaban apagadas, excepto por una pequeña lámpara cerca del altar. Me senté en una de las bancas y miré el lugar en silencio. Por primera vez en mucho tiempo me sentía incómodo dentro de una iglesia. Intenté convencerme de que todo era psicológico, que simplemente estaba cansado, pero sabía que era algo más. Me levanté y salí del templo. Conduje directamente hacia el lugar donde realizaba los rituales. Necesitaba sentir control otra vez. Necesitaba volver a lo que conocía. Cuando llegué al edificio abandonado, preparé todo como siempre. Encendí las velas, dibujé el círculo, preparé los objetos del ritual, pero apenas comencé, algo volvió a suceder. El ambiente se sentía pesado, más pesado que nunca. Intenté recitar las invocaciones que había repetido cientos de veces en el pasado, pero las palabras se sentían vacías, como si hubieran perdido su fuerza. Entonces escuché algo, un sonido. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché con claridad. Era una voz, no era fuerte, era un susurro, pero estaba ahí. Me quedé completamente inmóvil. «¿Quién está ahí?», pregunté mirando alrededor. No hubo respuesta. El edificio estaba completamente vacío, pero la sensación de que algo estaba presente no desaparecía. Apagué las velas rápidamente. Por primera vez en muchos años, sentí miedo en ese lugar. Salí del edificio y subí al coche. Mientras conducía, intentaba entender lo que estaba pasando. Las velas apagándose, las palabras que no podía pronunciar, la voz que escuché. Nada de eso tenía sentido. Cuando llegué a casa, me senté en la oscuridad del salón. Mi mente no dejaba de recordar lo que Andrés me había dicho. «Siento que Dios quiere liberarte de algo». Negué con la cabeza intentando apartar ese pensamiento. Pero por primera vez en mucho tiempo, una duda comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y si el poder que creía tener no era realmente poder? ¿Y si todo lo que había hecho durante años estaba empezando a derrumbarse? No tenía idea de que aquello era solo el comienzo, porque muy pronto
algo ocurriría, algo que pondría mi vida en peligro y que me obligaría a enfrentar la verdad que había estado evitando durante tantos años. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas que había vivido en muchos años. Algo estaba cambiando y yo no podía controlarlo. Por fuera, todo parecía seguir igual. Continuaba predicando los domingos, saludando a la congregación, guiando estudios bíblicos y orando con las personas. La iglesia incluso estaba creciendo. Nuevas familias comenzaban a asistir con regularidad y algunos de los líderes hablaban con entusiasmo sobre el futuro. Pero dentro de mí, todo era diferente. Cada vez que abría la Biblia para predicar, sentía un peso que antes no existía. Las palabras que antes usaba con facilidad ahora parecían acusarme. Versículos sobre la verdad, versículos sobre la luz, versículos sobre el arrepentimiento. A veces, mientras predicaba, tenía la sensación de que el mensaje estaba dirigido a mí. Eso me irritaba. Intentaba ignorarlo, pero lo que más me inquietaba no era lo que pasaba en la iglesia, sino lo que estaba pasando fuera de ella. Los rituales ya no funcionaban como antes. Había noches en las que preparaba todo durante horas, velas, símbolos, invocaciones, sacrificios, pero cuando llegaba el momento de realizar el ritual, algo siempre ocurría. Las velas se apagaban, el ambiente se volvía extraño, las palabras se sentían vacías. Una noche incluso sentí que no estaba solo en ese lugar. Aunque sabía que el edificio estaba completamente abandonado, aquello me frustraba profundamente. Durante años había confiado en esos rituales. Creía que funcionaban, creía que me daban poder, pero ahora todo parecía estar desmoronándose. Una noche decidí que debía hacer algo más fuerte. En el mundo de la brujería existe una idea muy clara. Cuando los rituales comunes dejan de funcionar, se necesita algo mayor, algo más oscuro. Esa noche preparé uno de los rituales más peligrosos que había aprendido años atrás. Era un ritual que rara vez se realizaba porque requería una ofrenda especial. Una vida, no un animal, una persona. Durante mucho tiempo había evitado llegar a ese punto. Pero dentro de aquel mundo siempre se hablaba de que ese tipo de sacrificios traían un poder incomparable, y yo estaba desesperado por recuperar el control. Mientras preparaba todo, un nombre apareció en mi mente. Andrés, el mismo hombre que oraba con tanta fe, el mismo que decía que Dios tenía un plan para mi vida. La idea apareció como un susurro oscuro en mi mente. Él sería la ofrenda perfecta, una persona completamente entregada a Dios. En el mundo donde yo había vivido, eso era considerado algo muy valioso para los rituales más fuertes. Recuerdo que me quedé sentado en el suelo del edificio abandonado durante varios minutos pensando en eso. Por un momento dudé. No era algo pequeño, era cruzar una línea de la que no había regreso. Pero luego recordé la frustración de las últimas semanas. Recordé cómo los rituales habían fallado. Recordé el miedo que había comenzado a sentir. Y en ese momento tomé una decisión. Planeé todo con cuidado. Sabía que Andrés confiaba en mí. Muchas veces se ofrecía a ayudar en cualquier cosa relacionada con la iglesia. Si le decía que necesitaba ayuda con algo fuera de la ciudad, probablemente aceptaría sin sospechar nada. Era un plan frío, calculado, y durante varios días me convencí de que era lo correcto. Pero mientras preparaba todo, algo dentro de mí seguía incomodándome. Una tarde, después de un servicio, Andrés volvió a acercarse a mí. Samuel dijo con su sonrisa habitual: ¿todo está bien contigo? Intenté actuar con normalidad. Claro, ¿por qué lo preguntas? Él se encogió ligeramente de hombros. No lo sé. He estado orando mucho últimamente, y cada vez que oro siento que debo orar especialmente por ti. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Por mí? Sí. Se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Siento que estás pasando por una batalla muy grande. Por un instante pensé que lo sabía todo, que había descubierto mi secreto, pero Andrés no parecía sospechar nada, solo parecía preocupado. Dios puede cambiar cualquier vida, continuó incluso cuando pensamos que ya es demasiado tarde. Aquellas palabras me molestaron, no porque fueran ofensivas, sino porque parecían demasiado cercanas a la verdad. Gracias por la preocupación, respondí rápidamente, pero estoy bien. Andrés asintió, aunque no parecía completamente convencido.
Bueno, de todas formas seguiré orando por ti. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del templo. Yo me quedé de pie mirando cómo se alejaba. En ese momento, por primera vez, sentí algo que no había sentido en muchos años. Culpa. Intenté apartar ese sentimiento. Me repetí a mí mismo que era necesario, que era parte del camino que había elegido, que el poder requería sacrificios. Pero esa noche, mientras regresaba al edificio abandonado para terminar de preparar el ritual, algo dentro de mí no dejaba de recordar las palabras de Andrés. Dios puede cambiar cualquier vida. Sacudí la cabeza intentando ignorarlo. No creía en eso. No podía creer en eso, porque si fuera verdad, significaría que toda mi vida había sido una mentira. Lo que no sabía era que la noche del ritual estaba cada vez más cerca, y que algo ocurriría allí. Algo que me llevaría al borde de la muerte, y que cambiaría mi vida para siempre. Durante los días previos al ritual, intenté mantener la calma, pero la verdad es que mi mente estaba en guerra constante. Cada vez que miraba a Andrés dentro de la iglesia, una parte de mí recordaba el plan que había preparado y otra parte comenzaba a sentirse incómoda. Lo observaba mientras hablaba con las personas, ayudaba a acomodar las sillas o se quedaba después del servicio limpiando el templo. Siempre tenía la misma actitud, tranquila, humilde, sincera. No parecía el tipo de persona que mereciera lo que yo estaba planeando. Pero en aquel momento yo no pensaba en términos de justicia o misericordia. En el mundo en el que me había movido durante años, la moral era simplemente un obstáculo. El poder era lo único que importaba, y yo estaba convencido de que había perdido ese poder. Una tarde, después de un estudio bíblico, decidí dar el siguiente paso. Andrés estaba guardando algunas Biblias en una caja cuando me acerqué. Andrés, le dije con tono tranquilo, ¿tienes un momento? Claro, pastor, respondió con naturalidad. Cada vez que alguien me llamaba pastor, sentía algo extraño dentro del pecho, pero en ese momento no era algo que quisiera analizar. Necesito ayuda con algo, continué. Hay unas cajas con material de la iglesia que están guardadas en un pequeño edificio fuera de la ciudad. Me preguntaba si podrías acompañarme mañana por la noche para revisarlas. Andrés no dudó. Por supuesto. Si es para ayudar a la iglesia, cuenta conmigo. Sentí una mezcla extraña de alivio y tensión. El plan estaba funcionando. Gracias, respondí. Pasaré a buscarte a las 8. Nos despedimos y él se marchó del templo con su habitual sonrisa tranquila. Yo me quedé solo dentro de la iglesia durante varios minutos. Miré alrededor. El lugar estaba vacío, silencioso. Había pasado casi un año entrando a ese templo, escuchando cantos, predicando sobre Dios, orando con las personas, y aún así todo había sido una mentira. En ese momento una idea cruzó mi mente. ¿Y si todavía podía detener esto? Sacudí la cabeza inmediatamente. No había marcha atrás. Había preparado demasiado para echarme atrás ahora. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle del plan. Sabía exactamente lo que debía hacer cuando Andrés llegara al edificio abandonado. Sabía cómo preparar el ritual, cómo completar cada paso. Pero también sabía que algo dentro de mí ya no estaba tan seguro como antes. Al día siguiente intenté comportarme con normalidad. Pasé parte del día preparando todo en el edificio. Dibujé nuevamente los símbolos en el suelo, coloqué las velas en el círculo y dejé listo todo lo necesario para el ritual. El ambiente dentro de aquel lugar siempre había sido pesado. Pero esa tarde se sentía diferente, más oscuro, más denso. Como si algo estuviera esperando. Cuando terminé de preparar todo, salí del edificio y me quedé sentado en el coche mirando el lugar durante varios minutos. Solo una noche más, me dije. Después todo volverá a la normalidad. Pero en el fondo sabía que eso no era verdad. A las 8 en punto pasé por la casa de Andrés. Él salió rápidamente, saludando con la mano mientras caminaba hacia el coche. Gracias por venir, le dije cuando subió. No hay problema, respondió. Siempre es bueno ayudar. Durante el trayecto hablamos de cosas normales, la iglesia, algunas familias de la congregación, los planes para los próximos eventos. Andrés hablaba con entusiasmo. Yo apenas escuchaba. Mi mente estaba concentrada en lo que iba a ocurrir. Después de unos 20 minutos de carretera, llegamos al edificio abandonado.
El lugar estaba completamente oscuro, rodeado de árboles y lejos de cualquier casa cercana. Andrés miró alrededor con curiosidad. ¿Aquí están las cajas? Sí, respondí. Están dentro. Abrí la puerta del edificio y entramos. Encendí una pequeña lámpara que iluminaba apenas el interior. Andrés dio algunos pasos dentro del lugar y frunció ligeramente el ceño. Este sitio es extraño. No respondí. Caminé hacia el centro del cuarto, donde estaba dibujado el círculo en el suelo. La luz reveló lentamente los símbolos, las velas y todo lo que había preparado. Andrés se quedó completamente quieto. Samuel, ¿qué es todo esto? Su voz ya no tenía el tono relajado de antes. Había preocupación en sus palabras. Respiré profundamente. Había llegado el momento. Esto es algo que no entenderías, respondí. Andrés me miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Encendí una de las velas lentamente. La llama iluminó mi rostro y los símbolos del suelo. Durante mucho tiempo he estado buscando algo, dije. Poder. El silencio llenó el cuarto. Andrés retrocedió un paso. Samuel, esto no es de Dios. Escuchar esas palabras produjo una reacción inmediata dentro de mí. No hables de cosas que no entiendes. Respondí con dureza, pero Andrés no parecía asustado. En lugar de eso, parecía triste. Dios puede perdonarte, dijo. Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier acusación. ¡Cállate!, grité. Encendí otra vela. El círculo comenzó a iluminarse lentamente, pero en ese mismo instante ocurrió algo que no esperaba. El ambiente del cuarto cambió. Una presión intensa llenó el lugar. Las velas comenzaron a temblar violentamente. Andrés cerró los ojos. Señor, protégelo, susurró. Sentí un golpe repentino en el pecho. Un dolor fuerte, inesperado. Caí de rodillas dentro del círculo. El aire parecía desaparecer de mis pulmones. Intenté respirar, pero no podía. El dolor se volvió insoportable. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la voz de Andrés. No estaba gritando, no estaba huyendo, estaba orando. Dios, ten misericordia de él. Y después, oscuridad. Cuando recuperé un poco de conciencia, lo primero que sentí fue el frío del suelo. Mi cuerpo estaba completamente rígido, como si cada músculo se hubiera congelado. Intenté mover las manos, pero apenas respondían. La cabeza me daba vueltas y un zumbido constante llenaba mis oídos. Durante unos segundos no recordaba dónde estaba, pero luego las imágenes regresaron. El edificio abandonado, el círculo en el suelo, las velas, Andrés, el dolor en el pecho. Intenté abrir los ojos completamente y lo primero que vi fue la luz temblorosa de una vela. La llama se movía de un lado a otro, iluminando los símbolos que yo mismo había dibujado en el suelo horas antes. Entonces escuché una voz. No era una voz extraña. Era Andrés. Señor, por favor, ten misericordia. Su voz estaba cerca, muy cerca. Giré lentamente la cabeza y lo vi arrodillado a unos metros de mí. Tenía las manos juntas, los ojos cerrados y estaba orando con una intensidad que jamás había visto en nadie. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. Una parte de mí esperaba algo diferente. Esperaba que hubiera huido. Esperaba que estuviera lleno de miedo. Pero no, estaba allí, orando por mí. El hombre que yo había llevado a ese lugar para sacrificarlo estaba pidiendo a Dios que me salvara. Intenté hablar, pero apenas salió un susurro. Ah, Andrés. Él abrió los ojos inmediatamente. Cuando vio que estaba consciente, se acercó rápidamente. Samuel, ¿puedes escucharme? Asentí ligeramente, aunque el movimiento me hizo sentir otro golpe de dolor en el pecho. No puedo respirar bien. Andrés me sostuvo con cuidado mientras hablaba. Tranquilo, todo va a estar bien. Aquellas palabras me parecieron absurdas. Nada estaba bien. Estábamos en medio de un edificio abandonado, rodeados de símbolos satánicos que yo mismo había preparado, y mi cuerpo parecía estar colapsando. Tenemos que sacarte de aquí, dijo Andrés. Intenté levantarme, pero el dolor me atravesó el pecho como un cuchillo. Caí nuevamente al suelo. No puedo. Andrés miró alrededor del cuarto. Las velas seguían encendidas. El círculo seguía dibujado. Todo lo que yo había preparado para el ritual seguía allí, pero él no parecía asustado.
En lugar de eso, hizo algo que jamás olvidaré. Se levantó lentamente, caminó hacia el círculo y empezó a apagar cada una de las velas, una por una. Mientras lo hacía, hablaba en voz baja, en el nombre de Jesucristo. Cada vela que apagaba parecía aliviar ligeramente la presión que sentía en el pecho. Yo lo observaba sin entender completamente lo que estaba pasando. Cuando terminó de apagar todas las velas, volvió a arrodillarse a mi lado. Samuel, mírame. Intenté enfocar la vista. Su rostro estaba serio, pero no había odio en sus ojos. Solo preocupación. Lo que estabas haciendo aquí no viene de Dios. Dijo con firmeza. No respondí. No tenía fuerzas. Pero Dios todavía puede salvarte, continuó. Aquellas palabras me golpearon de una forma extraña. Durante años había escuchado a los cristianos decir cosas como esa, pero siempre las había considerado debilidad. Ahora no estaba tan seguro. Tenemos que llevarte a un hospital, dijo Andrés. Intentó levantarme nuevamente. Esta vez logré ponerme de pie, aunque apenas podía mantener el equilibrio. Caminamos lentamente hacia la puerta del edificio. Cada paso se sentía como si el aire fuera más pesado. Cuando finalmente salimos al exterior, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Respiré profundamente. El dolor seguía allí, pero era un poco menos intenso. Andrés me ayudó a subir al coche. Durante el trayecto hacia la ciudad apenas hablamos. Yo estaba recostado en el asiento, tratando de respirar con normalidad, pero mi mente estaba completamente despierta. No dejaba de pensar en una sola cosa. Andrés pudo haberme dejado morir, pudo haber salido corriendo de ese lugar, pudo haber llamado a la policía, pudo haber contado a toda la iglesia quién era yo realmente, pero no hizo nada de eso. En lugar de eso, me salvó. Cuando llegamos al hospital, los médicos me atendieron rápidamente. Me conectaron a varias máquinas, hicieron exámenes y me dejaron en observación durante varias horas. Finalmente, uno de los doctores regresó con los resultados. Parece que sufriste un colapso severo, dijo. Tu presión estaba extremadamente baja y tu corazón mostró signos de estrés muy fuerte. Lo miré sin decir nada, de la radior. Si hubieras tardado un poco más en llegar, podría haber sido fatal. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Fatal, morir. Durante años había jugado con cosas oscuras creyendo que tenía control, pero esa noche había estado a centímetros de perder la vida. Cuando el doctor salió de la habitación, Andrés todavía estaba sentado en una silla cerca de la cama. No se había ido. Lo miré durante varios segundos antes de hablar. ¿Por qué te quedaste? Él levantó la mirada. ¿A qué te refieres? Podrías haberme dejado allí, dije con voz débil. Sabías lo que estaba haciendo. Andrés guardó silencio por un momento. Luego respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Porque Dios no abandona a las personas, incluso cuando ellas lo han abandonado a Él. Sentí un nudo en la garganta. Durante años había pensado que la fe era una ilusión, pero esa noche algo dentro de mí comenzó a romperse. Porque el hombre al que había llevado para sacrificar había sido el único que decidió salvarme. Desperté completamente varias horas después en la habitación del hospital. La luz del amanecer entraba por la ventana, y el silencio del lugar contrastaba con el caos que había vivido la noche anterior. Por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero cuando miré a mi alrededor y vi las máquinas conectadas a mi cuerpo, el suero cayendo lentamente por el tubo y el cansancio profundo en cada músculo, entendí que todo había sido real. Mi pecho todavía dolía. No era el mismo dolor insoportable de la noche anterior, pero cada respiración me recordaba que algo serio había ocurrido. Giré la cabeza hacia un lado. Andrés seguía allí. Estaba sentado en una silla, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Parecía haberse quedado dormido. Eso me sorprendió más de lo que esperaba. Podría haberse ido. Podría haber desaparecido después de dejarme en el hospital. Pero seguía allí. Observé su rostro durante unos segundos. Era un hombre común, un mecánico de manos ásperas, un miembro sencillo de la iglesia que siempre estaba dispuesto a ayudar, y aún así había demostrado más compasión de la que yo había visto en muchas personas durante toda mi vida. Intenté incorporarme un poco en la cama. El movimiento hizo que Andrés despertara inmediatamente.
Samuel dijo mientras se levantaba, ¿cómo te sientes? Mejor, creo, respondí con voz débil. Hubo un breve silencio entre nosotros. Los dos sabíamos que había muchas cosas que decir, pero ninguno parecía saber por dónde empezar. Finalmente fui yo quien habló primero. Tú viste todo, ¿verdad? Andrés no fingió ignorancia. Asintió lentamente. Sí, miré hacia el techo del hospital. Entonces sabes quién soy realmente. Él guardó silencio por un momento antes de responder. Sé que estabas haciendo algo muy peligroso. Solté una pequeña risa amarga. Eso es una forma muy suave de decirlo. Respiré profundamente antes de continuar. Durante años he practicado brujería. Ritual tras ritual, sacrificios, invocaciones, cosas que no deberían existir. Andrés no parecía sorprendido, no parecía horrorizado, simplemente escuchaba. Cuando llegué a la iglesia, no buscaba a Dios, continué. Buscaba personas. Sentí un peso enorme al decir esas palabras en voz alta. Personas que realmente creyeran en Dios, porque en ese mundo se cree que eso tiene valor para los rituales. El silencio que siguió fue pesado. Esperaba que Andrés reaccionara con rabia. Esperaba que me insultara. Esperaba que saliera de la habitación disgustado. Pero en lugar de eso, hizo algo completamente diferente. Se sentó nuevamente en la silla. Samuel, ¿sabes algo? Lo miré confundido. Que yo sabía que algo no estaba bien contigo. Aquello me sorprendió. ¿Lo sabías? No exactamente qué era, pero sentía que había una lucha muy fuerte dentro de ti. Recordé las veces que me había dicho que estaba orando por mí, las veces que había hablado sobre que Dios quería liberarme. En ese momento todo comenzó a tener sentido. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?, pregunté. Andrés se encogió ligeramente de hombros, porque no era mi trabajo acusarte. ¿Y qué era tu trabajo? Su respuesta fue simple: orar por ti. Esas palabras golpearon algo profundo dentro de mí. Durante años había conocido personas que hablaban de Dios, pero pocas que vivieran realmente lo que decían. Andrés era diferente. Él no solo hablaba de fe, la practicaba. Samuel continuó: lo que pasó anoche pudo haberte costado la vida. Asentí lentamente. El doctor había dicho lo mismo. Pero todavía estás aquí, añadió. Sí, eso significa que todavía hay oportunidad. Lo miré con una mezcla de confusión y cansancio. ¿Oportunidad para qué? Él me miró directamente a los ojos. Para cambiar. Aquella palabra se quedó flotando en el aire. Cambiar. Para muchas personas eso puede parecer algo sencillo, pero para alguien como yo no lo era. Cambiar significaba enfrentar toda mi vida. Significaba admitir que había estado equivocado durante años. Significaba abandonar todo lo que había creído. No creo que sea tan fácil, dije finalmente. Andrés asintió. No lo es. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero Dios no le pide a las personas que sean perfectas, solo que estén dispuestas. Guardé silencio. Mi mente comenzó a recordar muchas cosas al mismo tiempo. Los rituales, los sacrificios, las mentiras en la iglesia, las personas que confiaban en mí. Todo eso ahora pesaba sobre mi conciencia como una montaña. Si la gente de la iglesia supiera quién soy, dije, lentamente me odiarían. Andrés negó suavemente con la cabeza. Tal vez algunos se enojarían, pero muchos también orarían por ti. No estaba seguro de creer eso, pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era una transformación inmediata. Era más bien una grieta que comenzaba a abrirse en el muro que había construido durante años. Miré mis manos, habían hecho cosas horribles. Habían participado en rituales que ahora me parecían absurdos y oscuros. ¿De verdad crees que Dios podría perdonar a alguien como yo?, pregunté. Andrés no dudó ni un segundo. Sí, su respuesta fue firme, segura, sin titubeos. He visto a Dios transformar muchas vidas, continuó. Pero la condición siempre es la misma. ¿Cuál? Arrepentimiento verdadero. La palabra resonó dentro de mi mente. Arrepentimiento. No solo sentir culpa, no solo sentirse mal, sino decidir cambiar, decidir dejar atrás todo. Miré nuevamente hacia la ventana del hospital. El sol estaba saliendo completamente. La luz comenzaba a llenar la habitación. Y por primera vez en muchos años, me hice una pregunta que jamás había considerado seriamente. ¿Y si realmente pudiera empezar de nuevo?
Pasé 2 días más en el hospital antes de que los médicos me dieran el alta. Dijeron que había tenido una especie de colapso provocado por estrés extremo y agotamiento físico. Para ellos era un problema médico, nada más. Pero yo sabía que lo que había ocurrido aquella noche era mucho más profundo que eso. Durante esas horas en la habitación del hospital, tuve demasiado tiempo para pensar en todo. En mi vida antes de la iglesia, en los años dedicados a la brujería, en los rituales, en las mentiras, en las personas que confiaban en mí sin saber quién era realmente. Pero también pensaba en otra cosa, en Andrés, en cómo había permanecido a mi lado cuando pudo haber salido corriendo, en cómo había orado por mí mientras yo estaba en el suelo luchando por respirar, en cómo había respondido a mis confesiones sin odio ni desprecio. Eso me confundía. En el mundo en el que yo había vivido, la gente no actuaba así. Allí todo era interés, manipulación, miedo, pero Andrés había actuado por algo completamente distinto. Fe. El día que me dieron el alta, él fue quien me llevó a casa. Durante el camino casi no hablamos. Yo seguía pensando en todo lo que había pasado. Cada vez que miraba por la ventana del coche, sentía que el mundo se veía diferente, como si algo dentro de mí hubiera cambiado y ahora mirara las cosas con otros ojos. Cuando llegamos a mi casa, Andrés estacionó el coche pero no bajó inmediatamente. Se quedó mirando el volante por unos segundos antes de hablar. Samuel, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué cosa? Giró la cabeza hacia mí. ¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta parecía simple, pero en realidad no lo era. Porque mi vida hasta ese momento había sido construida sobre una mentira. La iglesia, la brujería, los rituales, todo estaba conectado. Respiré profundamente. No lo sé, respondí con honestidad. Andrés asintió lentamente. Entiendo, hubo unos segundos de silencio. Luego añadió algo más. Pero sí sé algo. Lo miré, que no puedes seguir viviendo de la misma forma. Esas palabras eran imposibles de negar. Yo mismo lo sabía, después de lo que había ocurrido. Después de haber estado al borde de la muerte, algo dentro de mí ya no podía ignorar la verdad. Tienes razón, dije finalmente. Andrés abrió la puerta del coche y salió. Yo lo seguí. Cuando entré en mi casa, el silencio me golpeó inmediatamente. Era un lugar pequeño, sencillo, pero ahora se sentía extraño, como si no perteneciera a ese espacio. Caminé hasta la sala y me senté en el sofá. Durante varios minutos no dije nada. Andrés tampoco. Finalmente rompí el silencio. Hay algo que necesito mostrarte. Me levanté y caminé hacia un pequeño armario en el fondo de la casa. Lo abrí lentamente. Dentro había varias cajas. Cajas que guardaban años de mi vida. Objetos rituales, libros antiguos, amuletos, símbolos que había usado durante mucho tiempo. Andrés observó todo en silencio. Todo esto, dije con voz baja, es parte de mi pasado. Tomé uno de los libros. Las páginas estaban llenas de símbolos, invocaciones y anotaciones escritas por mí durante años. Pasé más de 15 años aprendiendo estas cosas, continué creyendo que me daban poder. Sentí un peso enorme al decir esas palabras, pero ahora no estoy tan seguro de lo que realmente me dieron. Andrés no habló inmediatamente. Finalmente dijo algo sencillo. Te dieron cadenas. Esas palabras me golpearon con fuerza, porque en ese momento entendí que tenía razón. Había pasado años creyendo que era libre, que controlaba fuerzas oscuras, cuando en realidad estaba atrapado en ellas. Miré nuevamente las cajas. Durante mucho tiempo esas cosas habían sido importantes para mí, pero ahora solo sentía rechazo. Quiero deshacerme de todo esto, dije. Andrés levantó la mirada. ¿Estás seguro? Asentí. Sí. Salimos al patio trasero de la casa. Había un pequeño espacio de tierra donde solía guardar herramientas. Esa tarde cavamos un agujero. Luego traje las cajas una por una. Cada objeto que caía dentro del agujero parecía representar un pedazo de mi vida pasada. Los libros, los símbolos, los amuletos, las velas negras. Todo. Cuando terminé de vaciar las cajas, me quedé mirando el agujero durante unos segundos. Era extraño, no sentía tristeza, sentía alivio. Tomé una pala y comencé a cubrir todo con tierra. Andrés me ayudó. Cuando terminamos,
El suelo volvió a verse como antes, pero yo sabía que algo había cambiado. Nos quedamos en silencio observando el lugar. Finalmente Andrés habló. Ese es solo el primer paso. Lo miré, lo sé, respiré profundamente. Pero es el primero que realmente quiero dar. Andrés sonrió ligeramente. Entonces el siguiente paso es aún más importante. ¿Cuál? Su respuesta fue simple: hablar con Dios, esta vez de verdad. Me quedé mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Durante años había pronunciado palabras en rituales vacíos, pero nunca había hablado con Dios sinceramente. Nunca. Y ahora algo dentro de mí decía que había llegado el momento. No sabía exactamente cómo hacerlo. No sabía qué decir, pero por primera vez en muchos años estaba dispuesto a intentarlo. Aquella noche fue la primera vez en muchos años que hablé con Dios sin máscaras, sin rituales, sin palabras aprendidas de memoria. Solo yo y la verdad. Después de enterrar todos los objetos de mi pasado, Andrés y yo nos sentamos en el patio trasero. El aire estaba frío y el cielo estaba lleno de estrellas. Durante mucho tiempo no dijimos nada. Finalmente él habló. Samuel, no tienes que usar palabras complicadas. Dios escucha incluso cuando uno apenas sabe qué decir. Asentí lentamente, pero dentro de mí había una tormenta de pensamientos. Recuerdos de todo lo que había hecho durante tantos años, personas engañadas, mentiras, ritual tras ritual mientras fingía ser un pastor de Dios. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida oré con el corazón completamente descubierto. Dios, susurré, si realmente estás escuchando, necesito que me perdones. Mi voz se quebró. No era una oración elegante. No era una oración que alguien hubiera escuchado en una iglesia. Era una confesión. He hecho cosas terribles. He engañado a personas que confiaban en mí. He usado tu nombre mientras caminaba en oscuridad. Sentí que las lágrimas comenzaban a caer, pero si todavía hay una oportunidad, si todavía hay un camino para alguien como yo, entonces te pido que me muestres cómo empezar de nuevo. Cuando abrí los ojos, Andrés tenía una expresión tranquila. Eso fue lo más sincero que he escuchado en mucho tiempo, dijo. Esa noche no ocurrió ningún milagro visible. El cielo no se abrió. No escuché voces, pero algo dentro de mí cambió. Por primera vez en muchos años sentí paz. Una paz sencilla, silenciosa, pero real. Los días siguientes fueron los más difíciles de toda mi vida, porque sabía que no podía seguir viviendo como antes. Tenía que decir la verdad. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. La iglesia estaba llena como siempre. Personas sentadas, familias completas, jóvenes, ancianos, todos esperando escuchar al pastor. Yo estaba de pie detrás del pequeño cuarto donde solía prepararme antes de salir a predicar. Pero ese día no llevaba un sermón preparado, solo llevaba la verdad. Mis manos temblaban. Andrés estaba a mi lado. Todavía puedes hacerlo, me dijo. Respiré profundamente. No, hoy no voy a predicar. Entonces lo miré. Hoy voy a confesar. Caminé hacia el púlpito. Las personas sonrieron al verme, como siempre. Algunos levantaron la mano para saludar, otros inclinaban la cabeza esperando comenzar el servicio. Tomé el micrófono y durante unos segundos no pude hablar. El silencio se volvió pesado. Finalmente dije algo que nadie esperaba. Hoy no voy a dar un sermón. Las personas se miraron entre sí, confundidas. Respiré profundamente. Hoy voy a decir la verdad. Sentía mi corazón golpeando con fuerza. Durante mucho tiempo, ustedes han confiado en mí como su pastor. Vi los rostros atentos, pero la realidad es que yo no era quien decía ser. El murmullo comenzó a crecer. Continué. Yo no era un hombre de Dios, era un hombre que vivía en oscuridad. Algunas personas fruncieron el ceño, otras parecían no entender. Entonces dije lo que había ocultado durante tanto tiempo. Antes de llegar a esta iglesia, yo practicaba brujería y durante mucho tiempo, incluso estando aquí, seguí viviendo en ese mundo. El silencio fue absoluto. Podía ver el shock en muchos rostros, pero seguí hablando. Les conté todo, las mentiras, los rituales ocultos, las intenciones oscuras con las que había llegado. No intenté justificarme, solo dije la verdad. Cuando terminé, nadie habló durante varios segundos.
El peso del silencio era enorme. Finalmente una mujer mayor, que había estado en la iglesia por muchos años, se puso de pie. La reconocí inmediatamente. Era una de las personas más fieles de la congregación. Caminó lentamente hacia el frente. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que me iba a gritar o a exigir que me fuera, pero cuando llegó frente a mí, hizo algo que jamás olvidaré. Me abrazó. Todos necesitamos la gracia de Dios, dijo suavemente. Sentí que las lágrimas volvían a caer. Uno por uno, varias personas comenzaron a acercarse. Algunos lloraban, otros oraban. Ese día no hubo sermón. Hubo algo mucho más poderoso. Perdón. Ese momento marcó el comienzo de una nueva vida para mí. No volví a ser pastor. No era algo que mereciera después de todo lo que había hecho. Pero sí me convertí en algo que nunca había sido antes. Un verdadero seguidor de Cristo. Comencé a estudiar la Biblia de verdad, no para usarla, sino para entenderla. Con el tiempo empecé a viajar contando mi testimonio, hablando con personas que como yo antes estaban perdidas en caminos oscuros. Mi historia no era una historia de orgullo, era una advertencia, pero también era una prueba de algo muy importante. La gracia de Dios puede alcanzar incluso a las personas más perdidas. Y si tú estás escuchando esta historia ahora, quiero decirte algo con total sinceridad. Tal vez pienses que tu vida está demasiado lejos de Dios. Tal vez crees que has cometido errores demasiado grandes. Tal vez sientes que ya no hay vuelta atrás. Pero yo soy la prueba de que eso no es verdad. Si Dios pudo rescatar a alguien como yo, puede rescatar a cualquiera. Solo hace falta una cosa: un corazón dispuesto a reconocer la verdad y buscar a Dios sinceramente. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Apoya este mensaje, dale like a este video para que más personas puedan escuchar testimonios que pueden cambiar vidas. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias que fortalecen la fe y nos recuerdan que Dios sigue obrando hoy, y comparte este video con alguien que tal vez necesite escuchar que todavía hay esperanza. Porque nunca sabes quién puede estar luchando en silencio. Y a veces, una historia puede ser el primer paso para que alguien encuentre el camino hacia Dios. Que Dios bendiga tu vida y que su luz siempre te guíe.